Saludos a todos, gracias por acompañarnos en esta nueva oportunidad. Les habla Ana Carrasquero, coordinadora del Observatorio de Derechos de Propiedad de CEDICE Libertad. En esta oportunidad el tema lo vamos a dedicar a conversar con ustedes del Estado comunal. Para ello nos acompaña hoy Mirla Pérez. Ella es profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, directora de investigaciones del Centro de Investigaciones Populares, trabajadora social y doctora en ciencias sociales. La conversación tiene una importancia particular, no solo porque está sobre el tapete en la actualidad, sino porque además es un tema que ya tiene bastante rato en la agenda pública venezolana. Lo que pasa es que se ha resucitado a conveniencia en estos tiempos. Recordemos que en el Plan de la Patria, justo después de que se le dice que no a la reforma constitucional en el año 2007 sobre el poder comunal, de igual forma se introdujo este tema del Estado comunal. Recordemos que si usted revisa qué dice el Plan de la Patria, allí dice: meta, implantar un nuevo modelo productivo, línea estratégica, sustituir la propiedad privada por la propiedad social. Y el objetivo debe ser el desarrollo progresivo de la propiedad social sobre los medios de producción, la implementación de sistemas de intercambio justos, equitativos y solidarios contrarios al capitalismo. Más recientemente, quienes detentan el poder han dicho: el destino del siglo XXI venezolano tiene una sola palabra, un solo concepto, una sola realidad. El siglo XXI venezolano se va a decidir con la consigna comuna o nada. Entonces, bueno, la primera pregunta para la profesora Mirla sería: ¿cuáles son los antecedentes de esto que se nos propone y que se nos anuncia como una solución muy novedosa que va a traer bienestar para Venezuela? Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación. Este es un tema bastante complejo porque no está surgiendo en este momento. No es una salida propuesta, es un proyecto de dominación en marcha. ¿Cuándo inicia? Inicia en el momento en que se quiere incorporar en la Constitución una modificación tal como tú lo estás diciendo, y no se logra. ¿Ok? Un año antes se había formalizado la ley de consejos comunales. En el año 2006 arranca la primera ley de los consejos comunales. Esta ley, evidentemente, fue sustituyendo todo el aparato organizacional que tenían las comunidades. Fueron sustituidos y fue ocupado el espacio por una forma de organización que no estaba contemplada, sino que comenzaba a surgir a partir de ese momento. Aquí hay una característica importante. Se enuncia la transformación de la organización político-territorial a partir de los consejos comunales. Se hace una primera legislación y comienza a implementarse. ¿Ok? Entonces, es más o menos el modus operandi que ha tenido el régimen, el sistema, desde sus inicios. Hace primero una formulación político-jurídica y luego, sobre la base de esa formulación, hace la reestructuración. Y eso fue lo que hizo con los consejos comunales. Ahora bien, el consejo comunal entra en las comunidades no para que las comunidades las aprueben. Allí no hay un sistema de, digamos, de consulta popular, ni nada por el estilo. Se crea el dispositivo y el dispositivo comienza a, a implementarse. Y las comunidades tienen que ajustarse a ese dispositivo que comienza a ocupar el espacio comunitario. Evidentemente necesitan una reorganización político-territorial y por eso luego van a avanzar en lo que son las comunas. Y hoy día están avanzando en lo que son las ciudades comunales. Pero antes de entrar en las ciudades comunales, tenemos que entrar en el concepto, digamos, de comuna y cómo las comunas vienen a reestructurar todo el espacio público, todo el espacio de las comunidades, para adecuarla al nuevo modelo. El Estado comunal no es otra cosa que la implementación del Estado comunista. Aquí hay, evidentemente, una transformación profunda. El Estado parte
por lo menos de 5 principios, de 5 sectores básicos que les constituyen como tal. Uno es el territorio, el otro es el sistema de gobierno, luego la población, el marco legal o el marco jurídico y el tema de la coerción. En el caso del territorio, en Venezuela, con la implementación de este proyecto, y vamos a hablar desde el principio, desde el año 2000, cuando comienza a partir de la constituyente, comienza a reorganizarse el territorio. Primero era un territorio que lo veíamos más o menos unificado, o por lo menos unificado, porque no se había dado ningún tipo de transformación. En la medida que el tiempo va pasando, nos vamos dando cuenta y la mirada la ponemos hoy, en el año 2021, comenzamos a ver todo hacia atrás, todo el territorio, y nos damos cuenta que Venezuela en este momento está seriamente afectada por la fragmentación territorial. Es decir, nosotros estamos en el camino de desaparecer como nación. Alejandro Moreno lo definía en un proceso de feudalización en el sentido, solo en el sentido, porque una cosa es el periodo feudal y otra cosa este momento, solo en el sentido que el Estado o el Estado-nación se estaba fragmentando en territorios y cada territorio conformaba un poder y el poder en este caso centrado tanto en el Estado como en la alianza con las organizaciones criminales. Allí tenemos una caracterización que no es poca cosa y que tiene mucho que ver con la nueva reestructuración político-territorial. ¿Ok? Entonces, lo político-territorial va paseándose como por distintos niveles. Fíjate que pasamos de la comunidad a la comuna. Ahí hay dos sistemas de comprensión del mundo completamente distintos. Cuando tú hablas de comuna y hablas de comunidad, estás hablando de dos cosas distintas, de dos historias completamente distintas. Y esto aplica a todo el territorio nacional, ¿ok? Cuando hablamos de la fragmentación territorial. En el caso de la diferenciación entre comunidad y comuna, una de las cosas que nosotros destacamos es justamente la historia y la tradición. En la comunidad tenemos historia y tenemos tradición, de país, de cultura, de modo de hacer las cosas, de modo de vivir, etc. En la comuna no hay tradición y no nos quedamos en la comuna simplemente como categoría, sino como proyecto que está en el sentido de lo que es el Estado comunal y en el sentido de lo que es el Estado comunista, ¿ok? Pasando evidentemente del socialismo hacia el comunismo, ellos están radicalizando todo el proceso. Entonces, en este momento están haciendo una historia de corte y continuación. Es decir, están en un momento revolucionario. Están rompiendo con todo el pasado, con la tradición, con la cultura, con lo que nos identifica. Y van creando todo el aparato, digamos, de organización que va en consonancia con el proyecto de dominación de ellos. Entonces, evidentemente, hay un desplazamiento de lo que tradicionalmente se ha venido entendiendo como comunidad y se está implementando una nueva territorialidad y una nueva manera de entender el poder. ¿Okay? Cuando tienes un país totalmente fragmentado y dividida las regiones por no solamente en términos de dominación del Estado, sino también de la fragmentación propia de la criminalidad, evidentemente que llega un momento en que el Estado dice, debo tratar de reunificar lo que pueda y concentrar el poder nuevamente. Por eso, en este momento para ellos es vital la implementación del Estado comunal, porque están buscando la manera de reorientar nuevamente la fuerza y ver de qué manera pueden medianamente centralizarla en un país que está totalmente fragmentado. Tenemos dos componentes básicos: fragmentación, aislamiento e inmovilidad.
Eso crea unas condiciones favorables para la implementación del Estado comunal. Lo que hemos visto es que estas iniciativas de organizaciones sociales y comunitarias, que son impulsadas desde el mismo Estado, han sido cooptadas por el poder político. Entonces, eso se enlaza con este segundo componente. ¿De qué manera? O sea, ¿en qué situación estamos hoy por hoy, dados los antecedentes del funcionamiento de los consejos comunales y cómo han desplazado ellas instituciones de tradición en la sociedad venezolana? El poder popular es el traslado del poder original del pueblo hacia el poder ejecutivo. La participación es entendida aquí como formar parte del proyecto, vamos a llamarlo el proyecto de poder o el proyecto político, que es el proyecto del Estado comunal o del socialismo. Hasta ahora ellos no habían hablado de Estado comunal, o ya venían hablando, pero digamos, no lo habían, no le habían puesto el énfasis que le están colocando hoy. Porque con el Estado comunal ocurre algo. Ellos vienen practicando las estructuras, la están implementando, y sobre la base de la implementación van a legislar. Entonces, ¿qué entienden ellos por el poder popular? El poder popular, quien lo posee realmente es el partido, digamos, el sentido del proyecto político. Y las comunidades, las organizaciones sociales, en todo caso, deben formar parte de ello. Aquí no hay libertad, o sea, no hay la libre determinación del ciudadano o de las comunidades de ir buscando cuáles son sus necesidades, ir encontrándolas e ir buscando su modo de organización autónomo. Aquí la autonomía no existe, por tanto no existe la libertad, sino que el Estado coloca las pautas, coloca los principios desde los cuales se tiene que participar para poder entonces recibir algunos de los beneficios o de la financiación que el Estado puede ofrecer a las comunidades. Si no hay digamos, un ajustarse al proyecto, no hay manera de poder trabajar directamente con el Estado. Por eso se han venido sustituyendo todas las organizaciones naturales. Una de las organizaciones naturales nuestra, política, había sido la Asociación de Vecinos, que además previamente fue Junta de Vecinos. La historia de la Junta de Vecinos en Venezuela es bien interesante. Y esta figura, digamos, fue sustituida por los consejos comunales, quitándole su autonomía, quitándole su verdadero poder. En este momento el poder popular es una mentira. El poder popular es una estrategia de dominación del propio sistema. Se apodera de la nomenclatura, se apodera de un modo de nombrarlo y de articular para vaciarla del verdadero poder, que es el que tienen las comunidades como organizaciones autónomas. ¿Ok? De ninguna manera esto tiene que ver con la fragmentación. O sea, en Venezuela podíamos tener distintas comunidades y comunidades con una cierta autonomía. Teníamos los municipios, los estados, que ciertamente tenían también cierta autonomía, pero eso no implicaba la fragmentación que tenemos hoy. La fragmentación que tenemos hoy es muy grave porque es una fragmentación centrada justamente en la distribución del poder a partir de los distintos grupos delincuenciales, etc. Una de las cosas interesantes que debemos considerar también en esta nueva reorientación territorial como parte del Estado es la nueva nomenclatura que ellos están implementando, que son los SOTU y los SODI. Fíjate que aquí ha habido un desplazamiento y nosotros como ciudadanos, nosotros hemos pasado de una territorialidad civil a una territorialidad militar. Y de una territorialidad militar pasamos a una territorialidad miliciana, que es el SOTU, que es el Sistema de Organización Territorial a partir de las unidades territoriales. ¿Ok? Y estas unidades son unidades milicianas. A partir de las organizaciones y de las zonas milicianas se está organizando
todo el poder. Eso es muy importante tenerlo presente, específicamente en este momento, que es un momento revolucionario, en el que ellos están tratando de darle solidez al proyecto. Ellos están sustituyendo la república por este Estado comunal. Y para eso tienen que dar los pasos certeros en los distintos órdenes, en el orden territorial, en el orden poblacional, en el jurídico, en el marco legal. Por eso estamos viendo en estos últimos tiempos cómo están agilizando las distintas leyes del poder comunal, porque para ellos es fundamental darle fuerza a una estructura que sea capaz de soportar las modificaciones que ellos están haciendo en materia del desarrollo y de las relaciones comunitarias y en este caso comunales, ¿no? Porque están buscando verdaderamente ser sustituido el poder comunitario o la organización comunitaria por el poder comunal, que es el poder popular para ellos. Tú le metes la lupa a la organización comunal, te das cuenta que están presentes en todo el país. Que tú tienes en todas partes, tienes en los consejos comunales, tienes los CLAP, tienes la JVC, tienes toda esa estructura, los RAS, tienes toda esa estructura. El asunto es cuántas personas forman parte de esa estructura. Yo creo que no llega al 20% de la población. Entonces nosotros lo que hemos visto como debilidad del sistema del Estado comunal es precisamente que tienen presencia en todo el país y eso es poder, eso le da potencia, pero esas estructuras que están presentes a nivel nacional son estructuras que están vacías, en el sentido que hay muy poca participación de las comunidades y eso evidentemente comporta una debilidad. ¿Qué pasó? La gente cuando llega al Consejo Comunal y ocupa el territorio comunitario, que es una ocupación, la gente lo que hace es que se repliega y deja la orilla, deja la comunidad para que estas organizaciones se instalen. Cuando estas organizaciones se instalen, hacen un barrido, una caída y mesa limpia. Eliminaron todas las organizaciones naturales de las comunidades. Aquí tuvimos un tiempo bastante largo en la que solamente había consejos comunales. Hoy, y eso es muy importante tenerlo presente, hoy, hace más o menos 2, 3 años, comenzamos a ver cómo las comunidades comienzan nuevamente a repoblarse de otro tipo de organizaciones que no son las organizaciones gubernamentales. Y eso es un movimiento bastante interesante. Las comunidades vuelven, digamos, poco a poco a retomar el espacio público, pero sabiendo que el Estado está ocupando parte de su territorio. Hasta ahora no ha habido enfrentamientos, simplemente lo que hay es, bueno, tú te quedas en este espacio y yo me quedo en este otro. Es como un acuerdo tácito. No es que lo dialoguen, ni siquiera se dialoga. Es sencillamente por vía de la práctica, de esa manera se viene actuando y van como existiendo en paralelo dos realidades contradictorias, con sentido, con historia y con tradición completamente distintos. Entonces, en ese sentido, digamos, como se ha instrumentalizado la participación ciudadana a sus fines, entonces, tienen cooptadas estas instituciones sociales y comunitarias, pero al mismo tiempo se observa que tampoco hay libertad en los medios de participación socioeconómicos, porque las instancias del poder popular únicamente admiten el sistema de economía comunal y de propiedad social. Entonces, aquí estamos frente a un elemento importante porque el derecho de propiedad, además, es una institución que limita el poder del Estado. Entonces, ¿cómo se ha ido viendo eso en la práctica, en las comunidades? Porque una cosa es lo que está plasmado en el proyecto y otra cosa, como bien usted ha estado señalando, lo que pasa en la realidad. En términos de las propiedades comunales, eso va a variar de acuerdo a los lugares donde nos ubiquemos, ¿no? Para ver un poco el entramado dentro en todo caso, de la propiedad productiva, fundamentalmente, o de las empresas, ¿no? En las comunidades, evidentemente, no tenemos propiedades productivas, sino
son los espacios comunitarios. ¿Qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que si el Estado quiere normar, quiere colocar normas para poder ir implementando su proyecto y limitar el ejercicio libre de la ciudadanía, el ejercicio libre de las comunidades. Eso está claro. Ahora, ¿qué vienen haciendo las comunidades? Las comunidades se saltan eso, en el sentido que tú puedes tener, por ejemplo, en las comunidades organizaciones cooperativas, y son organizaciones cooperativas independientes del Estado. ¿Ok? Todavía eso lo estamos viendo, pero lo estamos viendo más como un ejercicio de autonomía, porque además no requieren nada del Estado, sino sencillamente que se organizan, se distribuyen el poder, distribuyen la función social de la cooperativa, pero el principio no es la propiedad comunal, porque en realidad detrás de la experiencia cooperativa que uno conoce dentro de las comunidades populares, lo que priva sobre todo es la propiedad privada, en el sentido que los que formamos parte de ella somos los que nos beneficiamos digamos, del producto económico de esta actividad. Y la distribuimos de modo autónomo. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Eso no significa que el régimen quiera reglamentar, y lo está reglamentando a partir de las distintas leyes. Por eso ellos hablan, fíjate lo que dicen en un artículo clave de la ley de ciudad comunal. Dice lo siguiente, te lo leo. El Ejecutivo Nacional deberá reglamentar y generar, con la participación de los consejos presidenciales del Poder Popular, un marco normativo y plan de transferencia de formas de propiedad y gestión, así como el plan estratégico para su implementación y corresponsabilidad en el espíritu comunal y no de propiedad privada. Ese es el proyecto de ellos. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita, en este momento de transición? Todavía vemos y decimos, bueno, pero ¿por qué todavía actúa la propiedad privada? Porque estamos en un momento de transición. Y en el momento del tránsito y en la transferencia pueden estar actuando los dos tipos de propiedad. Ahora bien, la gente tiene muy metido dentro de su idiosincrasia, de su identidad, el tema de la propiedad privada. En el barrio, una persona puede tener, es un ranchito, tiene su ranchito. Pero ¿qué te dice la gente? Yo tengo mi ranchito, pero este ranchito es mío. Esta es mi propiedad. Y ese ranchito que es mío, yo puedo disponer de él, yo puedo proponerme un plan de mejora, yo puedo ir de ese ranchito de lata, de palo, y irlo transformando hasta convertirlo en una gran casa de bloque. Y eso es precisamente lo que ha venido ocurriendo en las distintas comunidades. Hay un sentido claro de la propiedad privada, hay un sentido claro de lo que le pertenece, de lo que yo puedo heredarle a mis hijos. Entonces es como muy cuesta arriba, y ellos lo van, si se lo proponen, lo tienen propuesto, y la sociedad se lo permite, evidentemente que crearán los distintos mecanismos de coacción y de sometimiento para implementar lo que ellos han diseñado como propiedad comunal. Pero en el sentido cultural, en el sentido de la identidad, lo que nosotros estamos consiguiendo es que la gente tiene un gran sentido de la propiedad privada. Y es que además se ordena que los estados y los municipios transfieran competencias a estas instancias del poder popular. Entonces, con lo cual se van progresivamente vaciando esos organismos constituidos por el Estado constitucional, y además esa organización de la comuna es mucho más compleja, porque cuando uno revisa qué es lo que abarcan comités de gestión, el Consejo de Planificación Comunal, el Consejo de Economía de la Comuna, el Banco de la Comuna, el Consejo de Contraloría Comunal. Entonces, se combinan varias cosas que están sucediendo. El tema de las zonas económicas especiales, el tema de las declaraciones que se están dando
sobre vengan a invertir, que Venezuela es un destino seguro y las próximas elecciones de poder regional que van a haber en el país. Entonces, ¿cómo se combinan todos estos factores en términos de lo que uno está viendo discursivamente y lo que pasa en la práctica? Lo que pasa en la práctica es la implementación. Todo esto que ya ellos están reglamentando a partir de las zonas económicas especiales, a partir de lo que ellos llaman los consejos presidenciales del poder, que es el, digamos, es el núcleo que va a agrupar todo el poder de las ciudades comunales. Y las ciudades comunales le van a ir dando sentido a las comunas. Eso ya está implementándose. La ley está aprobada, la ley de ciudades comunales está aprobada en primera discusión. No se ha hecho la segunda discusión y se ha aprobado definitivamente. Pero por lo menos nosotros en el trabajo de campo que llevamos, que trabajamos en varios estados del país, estamos dando cuenta de esa reorganización ya, aunque la ley no esté aprobada, ellos están reorganizando todo el poder a partir de las ciudades comunales, ¿ok? Y de lo que ellos llaman los consejos presidenciales del poder. De hecho, los consejos presidenciales, hace un par de semanas, un mes más o menos, Maduro lo colocó, hizo un acto público en el que lo juramentó y le dio curso para que estos fuesen implementados. Y estos consejos presidenciales es una figura sombra de la ley de ciudades comunales. Tú cuando lees la ley de ciudades comunales, ves como una sombra indefinida que está como en la base de la ley. Y esa sombra indefinida son los consejos presidenciales. Los otros comités de lo que tú hablas, ya eso están en ejercicio. Todo eso está en los consejos de planificación, todo eso ya está contemplado en los consejos comunales. ¿Ok? Ahora lo que están haciendo es ampliando la escala. Es como el trabajo de un arquitecto. El arquitecto hace primero la obra en miniatura y esta obra en miniatura la va proyectando la escala hasta poderla llevar a su tamaño real. Es esto lo que están haciendo ellos. Los consejos comunales vienen siendo como la pequeña escala del Estado comunal. Ahora lo que están haciendo es ampliándola. Con las ciudades comunales le dan un curso más adelante, van dando un paso más adelante. De hecho, ya por ejemplo en el estado Sucre ya están haciendo las ciudades comunales. Están haciendo la reorganización territorial a partir de las ciudades comunales. Y así poco a poco hasta llegar a los consejos presidenciales. ¿Qué va a pasar? No es que los municipios y los estados van a transferirles poder, no. Es que los municipios y los estados van a desaparecer. Municipio y estado obedece a una territorialidad civil. Las ciudades comunales y los consejos presidenciales del poder, su estructura territorial es miliciana. Es lo que ellos llaman SOTU, el sistema de organización territorial a partir de las unidades de defensa. Entonces, están caminando sobre la base de un proyecto que no es que el otro les va a transferir, no, es que están consolidándolo por vía pragmática. Una vez que lo van consolidando de modo pragmático, van creando las leyes que le den sustento y una vez creada la ley y establecido el proceso, pasan a sustituir al viejo orden. Esa es digamos, la lógica de operación. El nuevo orden se instala hasta sustituir el viejo orden. ¿Ok? Ahora bien, esa implementación tiene muchísimos límites. Si realmente la ciudadanía actuara autónomamente y se establecieran las organizaciones para poderse defender de esa estructura. Porque del lado de la comunidad, cuando hablo de comunidad, quisiera que cayera sobre ella todo ese sentido de tradición, de historia, de organización independiente del Estado comunal de este momento. Claro, y además entendida la comunidad como esa confluencia de individuos libres que de forma voluntaria se agregan
en la comunidad para la defensa de sus intereses. No es esa comuna que es una institución monolítica en la que usted como individuo es absolutamente borrado y aniquilado del mapa. O sea, la individualidad, la libertad es absolutamente sometida bajo ese proyecto de dominación comunal. Exactamente. Entonces, en el caso de las comunidades, no. En el entendido de que realmente hay una conciencia de libertad, hay una conciencia de autonomía y, y tiene mucho más poder en términos, digamos, de potencia, porque estamos hablando de más del 80% de la población. Estamos hablando que el 80% de la población está en contra del nuevo orden. Pero el nuevo orden tiene todo el aparato a su disposición, tiene el aparato de poder, tiene el aparato de coacción, tiene la seguridad del Estado, tiene los cuerpos represivos, tiene todo allí aglutinado para poder imponérselo al otro 80%. O sea, un 20% de la estructura que probablemente estén dinámicas allí actuando, que son cuadros políticos del régimen, son gente ideologizada. Esa es la gente que forma parte del Estado comunal. Las comunidades son mucho más grandes que las comunas. Ahora, ¿cómo hacemos para que esas comunidades en las que somos mayoría, realmente esta mayoría se pueda convertir en poder? Que ya Esa es la pregunta poderosa, digamos, el sí, cómo. exacto. En la comunidad viene haciéndolo y lo viene haciendo de distintas maneras. ¿De qué manera lo viene haciendo? A partir de el ejercicio de la solidaridad, a partir del ejercicio de organizaciones propias que no dependen del Estado, a partir de recursos, por ejemplo, como el humor. La gente sabe que hay otros mecanismos para poder lograr lo que se quiere, que no es precisamente el rumbo que se va marcando a partir del Estado comunal, que son las elecciones comunales. Las elecciones en un Estado comunal tienen un propósito, darle sentido al sistema y anular la libertad del sujeto. El individuo se anula en unas elecciones comunales porque no elige, va a elegir es al sistema, va a reafirmar el sistema que ya está sobre él y termina aplastándolo. Entonces, por donde íbamos, ese cómo se está produciendo. Ahora, se está produciendo al ritmo y a la escala que se pueden producir dentro de las comunidades. Para que eso tenga orientación de poder, para que eso tenga otro, digamos, otra lectura, ahí tienen que irse vinculando otros cuerpos políticos, ciudadanos, etcétera, ¿no? Pero digamos, de modo espontáneo, uno ve que las comunidades permanentemente están resistiendo y eso no es poca cosa en un sistema totalitario. Que todavía puedan ocupar y puedan mantener el sentido de lo público, eso es un poder extraordinario, que en los sistemas totalitarios, si todavía lo tenemos, es que tenemos una gran potencialidad, tenemos una gran oportunidad de poder sacarle provecho a todas esas estructuras que la ciudadanía sigue implementando y que la ciudadanía se sigue revelando a pequeñas escalas. Ahora, son a pequeñas escalas, son libertades a pequeñas escalas. Visto esto ya, como lo vimos en retrospectiva, lo que está ocurriendo ahora, ¿cuáles son las perspectivas a futuro que podemos vislumbrar? Si no hay acción coordinada de parte de la ciudadanía, de las comunidades, del sector político, del sector empresarial, no hay manera de impedir que el nuevo orden sea impuesto. Yo creo que las perspectivas son muchas, las ventanas de libertad son enormes, pero hay que construirlas. Y tenemos gente y tenemos comunidad para construirla. Tomando en consideración, evidentemente, lo duro del proceso ahorita. Las comunidades no están en sí mismas, dentro de su organización, no están aisladas, sino que cada vez se van dando procesos de mayor integración dentro de ella. Y eso tiene un poder muy grande
si se sabe orientar, si se sabe acompañar. Fíjate que la semana pasada La Vega reacciona como comunidad ante ese hecho de coacción, ese hecho de violencia. No se queda de manos cruzadas, sino que a pesar del miedo, del terror, de sentirse que está en medio de una guerra, todavía hay parte de la comunidad, hay gente que lanza su voz y dice, tenemos que organizarnos, no podemos vivir de esa manera. Entonces, mientras haya ese ímpetu, ese deseo, esa fuerza de, de poder unirse, de poder establecer un proyecto, de poder marcar una ruta de autonomía, de organización propia, hay muchísimas posibilidades de salir de esto. Pero eso hay que construirlo. Yo creo que eh, digamos, la esperanza está puesta allí, existe en tanto y en cuanto haya gente capaz y con la disposición de defender su libertad y defender sus conquistas. Y la pregunta que habría que hacerse es cómo es que después de 2 décadas sostenidas de ataques, bueno, despiadados, porque aquí se ha visto absolutamente de todo y han hecho lo indecible y todavía haya gente que teniendo el horror tocándoles y bueno, como ha pasado en La Vega, porque esa es la expresión máxima del horror. Haya gente que se atreva a decir, o sea, yo no puedo vivir así, yo no quiero vivir así. Yo creo que eso es muy encomiable y nos llama a hacer una reflexión muy profunda sobre las potencialidades que existen, pero al mismo tiempo es lo que señalabas, no podemos esperar a que eso ocurra por combustión espontánea. Claro, porque el poder va a surgir no del individuo aislado, sino de la construcción colectiva o de la construcción comunitaria, de la construcción social. Yo lo veo, y me perdonas bueno, lo poco científico, pero yo lo veo como un sancocho. Cada quien lleva un ingrediente para ese sancocho desde su individualidad y desde su libertad. O sea, no será nunca lo mismo que tú lleves la yuca y yo ponga la uyama. Cada una va a saber distinto, pero digamos, ese sancocho en la suma es, bueno, de lo que esperamos. Entonces, cada uno aporta desde su individualidad, pero a la construcción de ese bien común, sin, bueno, sin menoscabo de lo que somos como individuos, pero al final para aportar a la comunidad. Exactamente. Y ahí es precisamente, en eso radica el poder, en la medida en que ese sancocho se puede construir. Porque el sancocho es diversidad. El sancocho es el espacio de la pluralidad. En el sancocho cohabitan las distintas verduras, hortalizas, carnes, y si es un sancocho mixto, más todavía, porque tienes distintos tipos de carne. O sea, allí realmente tú tienes la vivencia de la pluralidad, de la diversidad, y eso es poder. Eso es mucho más poderoso que la instalación de un aparato de dominación de un solo color y de una sola estructura, que requiere además individuos, requiere sujetos que tienen que ser ideologizados, porque no se pertenece a esas estructuras de modo libre. Lo que han querido hacer con Caracas estos días, pintarla de gris. O sea, porque es unifórmense. Uh -huh. No brillen con sus colores, opaquemos. Entonces, fíjate, el símbolo en este tipo de luchas de resistencia, porque eso es lo que estamos haciendo, y nuestras comunidades están resistiendo, es precisamente el poder simbólico. ¿Qué podemos nosotros como comunidad, como sociedad civil, como ciudadanía, presentar? ¿Qué colores colocamos? Y que además sean los símbolos que nos unifican, que sean los símbolos en los que podamos ir canalizando lo que es nuestro propio poder, ¿ves? Y eso es mucho, eso tiene mucha más raíz y tiene mayor posibilidad de que florezca que este otro sistema. Ahora, porque este sistema nuestro, el sistema todavía basado en la libertad, tiene la potencia precisamente de la autodeterminación y de la decisión. Del otro lado, carece de eso. ¿Cómo hacemos entonces para que esta potencia se convierta en un poder
que le haga peso a ese otro. Yo creo que los retos son enormes, los desafíos en este momento son muy grandes porque después de 20 años, yo te puedo decir, desde el trabajo de investigación que desarrollamos en gran parte del país, este pueblo no se le ha dominado. Han pasado 20 años y ha sido cruento y no se ha logrado dominar. Entonces, hay esperanza, evidentemente. Si además de resistir y de impidiendo que se le domine, se van creando, digamos, las estructuras, las organizaciones que den cauce, que vayan dando lugar al poder que está contenido acá, esto no hay manera no hay manera de implementar como ellos tienen diseñado su proyecto comunal. Lo seguirán implementando como cascarones vacíos, que es lo que tienen hasta ahora. Y esos cascarones vacíos cada vez tienen gente más inconforme. Tienen las VC, por ejemplo, pero ¿cuántas personas tienen en la VC? Que se activan además en tiempo electoral. Por eso las elecciones en los sistemas totalitarios reafirman el sistema. Pero al mismo tiempo se enfrentan con el descontento y el disconfort de la gente. Porque claro. Además hay un hastío en el que la gente se sabe absolutamente usada. O sea, y se sabe que el Estado abandonó sus funciones naturales y bueno, dejó al ciudadano en un estado de orfandad absoluto. Entonces ahora con la cara muy lavada, vienen desde el poder a pedir el voto. Entonces es como una cachetada que se le da a la gente que vive y padece y sufre la carestía de la vida, la imposibilidad de hacerle frente a un día a día sin servicios, por ejemplo, o sea, sin agua, sin electricidad, por las colas de las bombonas de gas. Claro, por eso te digo que las estructuras, estos dispositivos de control, van quedando como cascarones vacíos. Incluso los mismos que se les ha invertido en ideologizarle, están dejando esas estructuras. El asunto es que como caparazones pueden mantenerse así por décadas, si no hay del otro lado una reacción que haga que el caparazón se resquebraje. Sí, claro, una respuesta articulada a la capitalización de este descontento. Exactamente. Entonces, bueno, ese es el asunto y siguen avanzando con todo el aparato legislativo a su disposición. Yo quiero agradecerte porque la conversación ha sido esclarecedora sobre un tema muy importante en la actualidad.